Buen día, mis amores, ¿cómo amanecieron? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar este bonito día con la oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones, por la salud y por el bienestar de cada uno de ustedes. Entonces, para ello vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a repetir la oración del Padre Nuestro. ¿Listo, niños? Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, por escucharnos, por estar ahí presente en cada una de nuestras vidas. Listo, mis amores, ahora vamos a continuar con el trabajo que nos presenta la guía sobre el tema del día de hoy. Listo, niños, vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, en el día de hoy vamos a trabajar el tema indígenas en la sociedad colonial. Su objetivo, identificar las causas por las cuales la población indígena se vio reducida con la llegada de los españoles. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo colocando la fecha, el día de hoy, miércoles 22 de julio del 2020, y luego vamos a colocar como título Indígenas en la sociedad colonial. Bueno. Los indígenas fueron los primeros pobladores de las tierras americanas. Tras la llegada de los españoles, su población disminuyó considerablemente, debido, primero, a las guerras de la conquista, los trabajos pesados de las minas, también enfermedades traídas por los europeos. A esto se le sumó la mezcla racial, la interrupción de los embarazos y los suicidios o muertes por parte de los indígenas como forma de resistencia hacia los españoles. Entonces, vamos a ver cómo estaban, dónde vivían los españoles. Bueno, los españoles se establecieron en los territorios de los indígenas con el propósito de mantenerlos bajo control y también aprovechar las formas de producción agrícola que estos conocían. Sus poblados fueron distribuidos al estilo español, en forma de cuadrícula, con una plaza central en donde se ubicaba la iglesia y a su alrededor las casas de las personas notables, o sea, los españoles. Los indígenas, por su parte, bueno, para ello se crearon los pueblos de indios. Bueno, la intención eh, era evitar las mezclas raciales. Allí habitaron mayoritariamente los indígenas. Por lo general se mantenían sus antiguas autoridades, los caciques o los jefes locales. Esas autoridades contaban con algunos derechos como consumir vino, montar en caballo, usar armas, atuendos característicos de los españoles. Bueno, ellos también podían cobrar un tributo. Bueno, este papel también lo podían ejercer las mujeres indígenas, el de poder consumir los vinos o montar a caballo, también el de usar las armas. ¿A qué se dedicaban los indígenas? Bueno, en la época colonial los indígenas se dedicaron principalmente a las actividades agrícolas, o sea, lo que tenía que ver con la agricultura. Sin embargo, algunos grupos fueron enviados lejos de sus poblados a trabajar en minas, lo que llamaron la mita, la minera, y en campos de cultivos, la mita agrícola, o en la construcción de viviendas, que era la mita urbana. Otros, para poder pagar el tributo, ofrecían su trabajo en las reales haciendas, laboraban y así pagaban sus tributos. Ahora vamos a hablar sobre los libres de todos los colores y las mezclas raciales. Bueno, en esta época colonial, a las personas que hacían parte de las mezclas raciales, a los negros libertos y a los blancos pobres se les conocía como libres de todos los colores, y a los parientes a este grupo que habían accedido a las tierras en arriendo acerca de los grupos de los resguardos indígenas o en el interior de los mismos. También se les conocía como vecinos. Los vecinos debían acudir a la misa de los pueblos de indios, lo que no querían decir que pudieran pasar la noche allí. También podían vivir en los poblados conocidos como parroquias.
Los libres de todos los colores no tenían tierras propias, esa era una de las características. Por lo general, ellos trabajaban en las reales haciendas, en las labores agrícolas y también en las labores ganaderas. Bueno, a pesar de implementar la implementación que hicieron los reyes en busca de evitar las mezclas raciales, esta situación fue tan notoria en América que al finalizar la época de la colonia, la mayoría de sus poblaciones era mestiza. Vamos a observar la siguiente gráfica. Entonces, cuando un español se unía con una india, era una unión de los mestizos. Cuando el español se unía con una negra, se le denominaba mulato, producto de esa unión. El indio con la negra se llamó sambo, el mestizo con la española se llamó castizo y el mulato con la española se llamó morisco. Bueno, esta gráfica también la vamos a realizar en nuestro cuadernito. ¿Listo, niños? Ahora vamos a hablar sobre los negros esclavos. Bueno, la necesidad de personas que aumentara la fuerza de trabajo en América trajo como consecuencia la llegada de esa población negra, ¿cierto? Proveniente de África. Bueno, ellos venían en la condición de esclavos. Ellos eran considerados como una mercancía. Bueno, al ser capturados en las costas africanas, esas personas, hombres y mujeres y niños, eran subidos a los barcos y al llegar a los puertos americanos eran puestos a la venta como esclavos, pues eran considerados como mercancía. Su valor dependía, bueno, el primero del estado de la salud de la persona, la edad, eh, si eran hombres o si eran mujeres. Los únicos que podían tener esclavos en ese entonces eran los españoles y los criollos. Bueno, los esclavos tenían que servir a su dueño durante toda su vida. Incluso los hijos que llegaran a tener nacían en condición de esclavitud. Eran enviados a las plantaciones a desempeñar trabajos agrícolas y ganaderos y también a la construcción en las ciudades y al servicio doméstico las mujeres. Vamos a observar la gráfica, la forma como los transportaban y los maltrataban. Bueno, el acceso a la libertad. Existían dos formas. Los esclavos existieron dos formas de conseguir la libertad. Una de ellas se llamó comprar la libertad o la manumisión. Bueno, esto significaba que debían trabajar más fuerte para conseguir los ingresos suficientes y pagar su libertad. Como ellos les pagaban una parte de todo su trabajo, entonces muchos de ellos ahorraban ese dinero y cuando tenía una buena cantidad la ofrecían como pago de su libertad. Bueno, esto dependía de la aceptación de la oferta, dependía de la voluntad del dueño del esclavo, si aceptaba el dinero que él estaba dando a cambio de su libertad o no consideraba que podía ser libre. Otra fue el cimarronaje, que consistió en lograr escapar y refugiarse en lugares aislados a los que llamaron palenques, donde podían hablar su propio idioma y practicar sus costumbres. En su mayoría fueron destruidos por los españoles. Bueno, solo uno de estos grupos logró sobrevivir, que fue San Basilio de Palenque, ubicado cerca de Cartagena. Bueno, niños, vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo del día de hoy y se trabaja las actividades 1, 3 y 4 de la página 83. Entonces van a ubicar en la página 83. El punto número 1 dice, explica los cambios que vivió la población indígena durante la época de la colonia. Listo, ya nombramos varias características de todo ese proceso que vivieron los indígenas. Ustedes lo van a mencionar. En el punto número 3 explica la diferencia que existió entre la época colonial, entre el negro liberto y el negro cimarrón. Recuerden que el negro liberto fue el que podía comprar su libertad y el cimarrón era el que se escapaba. Entonces vamos a encontrar las características y las vamos a mencionar. En el punto número 4 consulta sobre San Basilio de Palenque y explica por qué logró resistir a los ataques de los españoles
y qué importancia tiene este suceso en la actualidad. ¿Listo, mis amores? Bueno, para finalizar, entonces, para la clase, los niños deben enviar la evidencia de la actividad de refuerzo. Por otro lado, deben copiar en sus cuadernos el tema de la clase con buena letra y ortografía según las indicaciones dadas. Entonces voy a seleccionar en nuestra guía el texto que debemos copiar el día de hoy en nuestro cuaderno, teniendo en cuenta las reglas ortográficas. Listo. Y también, entonces debemos trabajar nuestra actividad de refuerzo en nuestro cuaderno de sociales. Bueno, para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente, les envío un abrazo y los quiero mucho. Listo, mis amores, cualquier duda que se presente sobre la clase, la vamos a resolver en nuestra actividad de Zoom. También los niños que no se puedan conectar, pues con mucho gusto me pueden escribir a mi número de WhatsApp, que yo voy a estar atenta ahí para resolver todas sus inquietudes. Listo, mis amores, que tengan un excelente día.